Bueno, bienvenidos a otra tertulia desde Volver a Amarme. Mi nombre es Raiza Ramírez, este canal se llama así, Volver a Amarme. Y hoy tengo una invitada especial para hablar de un tema que a mí me encanta, me apasiona y que bueno, que es difícil, puede ser, pero la idea es convertirlo en algo sencillo y Sí, manejable y masticable. Y la invitada cotidiano. es Elis Blanco, ella es venezolana, está viviendo en Chile actualmente. Nosotros nos conocemos hace mucho tiempo, ¿verdad? Muchos años. Y ella me Sí, dijo que vale, ha pasado tanto tiempo. un montón. Ella es consteladora familiar. Yo tuve el honor de formarla en constelaciones familiares. Además es enfermera. Además, es bruja, alma vieja y muy sabia. Y se ha dedicado, aunque digamos, no sé, aunque no lo diga abiertamente, a trabajar y a lidiar con el tema del acompañamiento al final de vida en el tema de duelos. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy. Yo no sé si ponerle la muerte directamente o de la vida y de la muerte, porque para mí van de la mano. No sé qué Sí, opinas van tú. de la mano. Claro. Bienvenida. Gracias, gracias por invitarme. Sí, sí, es una misma línea. Es Es una una misma cuerda con dos puntas. Cuando yo creo que esta pregunta o sea, sé tu respuesta, pero quiero saberla aquí, que es ¿en qué momento te conectaste tú, digamos, como con el tema de la muerte como un tema, aunque sea redundante? Bueno, realmente nunca fue un tema porque como yo te contaba, para mí eso era natural. Mm, O sea, en mi familia eso es muy natural. Por ejemplo, que se vean los fallecidos dentro de la casa, natural, era como convivíamos. No había un susto, aunque después que ya fui creciendo sí hubo uno que me asustó y ahí entendí como que no todos son iguales, porque como era tan natural, mi abuela era espiritista, vidente y trabajaba la magia y entonces en mi casa paterna, de mi abuela paterna, ellos deambulaban en la casa y para mí, yo pensaba que todo el mundo igual, o sea, que todo el mundo tenía la capacidad de verlos. claro, pero Después entendí que, en modo figuras que se aparecían, tipo fantasmas, claro, ok, sí, apariciones, por como, decir. como Claro. apariciones, pero que deambulaban y convivían. Entonces, después yo entendí que no era así y que además eso no podía ser como público. Pero Ah, ya después grande me hice enfermera y entonces ya no lo entendí como un paso extra, sino que lo naturalicé con mis funciones de enfermería. Entonces, si mm, había un paciente que estaba más grave, que le costaba irse, yo no es que tengo una programación de qué voy a hacer, sino que en el claro, momento sé lo que voy a hacer. claro, es algo Y de más alguna innato en manera, ti. las palabras que tengo que decir, entonces, por ejemplo, que si a un paciente le cuesta irse, que está agonizante y no despega del cuerpo, hablar con los familiares, si le falta algo, si falta alguien por ver, si quedó algo pendiente, Claro, porque la resistencia a la salida, ¿no? ok. Entonces se hizo tan natural como tomar unos signos vitales, poner un tratamiento. De hecho, yo no le daba una connotación así de que estaba acompañando, sino que era parte de mi trabajo, Parte del trabajo. natural. Ujú. Claro, es interesante. Fíjate justamente nos conectamos por este tema, porque yo estudié tanatología y me formé como doula de fin de vida, y es un tema que me gusta, pero en las formaciones, al menos las que yo cursé, que fue el año pasado, en el 2024, no habla mucho, o sea, digamos, en la parte de la formación de acompañamiento en duelo, no se habla tanto de, por ejemplo, esta parte de familiares que aparecen o esas cosas. Tiene que ver más como con el duelo y el tratamiento al final de la vida, ¿no? A mí me resulta interesante y me parece es decir, que yo creo en todo, siempre que haga bien, digamos, que haga bien. Claro. La pregunta que te iba a hacer era, ¿las personas que aparecían o tus familiares que aparecían venían con algún mensaje o simplemente estaban por ahí rondando? Como tú sientes que había algo que te decían, algún mandato, no sé. No, mientras crecía, no, era así como que convivíamos todos juntos. Me Ok, imagino que mi abuela invocaba y ellos llegaban, pero yo los lograba ver. Luego, ya más adulta, los comencé a escuchar, no con un tema que me dijeran algo en sí, sino como que yo me cruzaba en una conversación ajena, algo así.
no tenía ningún sentido para mí en esa época, pero los escuchaba incluso de una primita que hablaba con un fallecido que se le metía a la ducha y yo decía, wow, si ella se metía y llegaba el, el fallecido y ellos hablaban y yo los escuchaba a los dos. Yo decía, wow, pero bueno, total que ella veía mucho y yo después hice algo como para que dejara de ver tanto porque era muy La, chiquitita y ah, la abrumaba. Pero luego los mensajes han llegado, por ejemplo, así de manera contundente cuando trabajo con el péndulo, que ok, no es lo que estamos buscando, pero aparece. Entonces, por ejemplo, si una chica que consulté que se murió su hijo de 14 años, el que él le diga, igual yo me iba porque él se fue con el COVID, entonces yo me fui con el COVID, pero yo igual me iba porque no me gustó la experiencia ok. en la tierra. Ay, Y no. ella misma se responde, yo sabía que mi hijo no pertenecía a este espacio, era demasiado especial, Mm. era demasiado noble, entonces Una es el pregunta. tipo de mensajes así puntuales en donde, por ejemplo, que no es lo que busco, porque a mí esto de la mediunidad así comercial, grotesca, que a veces es más como un show y además de que le crea morbo a la gente, porque la gente cree que es un canal de WhatsApp en donde yo puedo preguntar qué comes, qué haces, cómo te bañas, estás bien, no estás bien, pues entonces es como no perpetuar eso. Siempre he estado en contra de esto de perpetuarle este morbo al que se queda. Entonces, pero sí hay personas que llegan y dicen mensajes, o sea que solo tú pudieras saber que este familiar lo dice esto. Claro. O de personas que, por ejemplo, que estoy consultando a alguien y llega la persona que se murió y llega en pijama. Y yo de inmediato sé que se murió durmiendo, Claro. porque se murió durmiendo, sí, se infartó y se murió durmiendo. Entonces, ese tipo de cosas, pero, y bueno, y algunos mensajes así como que me ha pasado recién de alguien que me aborda como en un sueño y me dice un mensaje que no sé para quién es, pero después que lo analizo, digo, bueno, se lo voy a decir a tal persona, a lo mejor le sirve. Y que me pasó recién con una compañera que alguien dijo, mi muerte no bastó para que aprendiera. Y yo, wow, ¿a quién le digo esto? Pero como el tono de voz se parecía a alguien que ya yo había canalizado, yo dije, bueno, debe ser de esta compañera. Y le conté, y me dijo, bueno, si cuando él se murió, justo cuando él se murió, todos estábamos molestos con él, no le hablábamos. Uy, qué fuerte. Entonces, como que hay otra situación así, y él mandó a decir, bueno, con mi muerte no les bastó para seguir en estos conflictos, sin hermandarse, sin ayudarse, no entendieron nada. Claro. Ahora, Y fue así puntual. digamos que la muerte, que era la pregunta que te quería hacer, o sea, que me surge como duda que es, la muerte para ti es, o sea, porque lo ves como un tema espiritual con este tema de la canalización, o luego un tema mundano, orgánico, o sea, ¿se puede dividir? ¿No se divide para ti? ¿O cómo? Yo creo que se puede fusionar, porque finalmente, incluso la muerte, yo creo que viene como en el plan del alma. Mm. Incluso yo he visto conciliaciones de muerte de personas que han dicho, yo me muero en tu lugar. Tú te quedas porque haces más falta, vas a hacer un mejor papel. Lo he visto en hombres dejando a mujeres, entregándole como esos créditos de vida, quédate tú, porque También una pasa mamá con hace las más falta que mascotas, puede tú. pasar con las mascotas. No sé si Sí, con mascotas que se enferman de esto, que se iba a morir la el persona. dueño. Sí. Entonces es así como una transferencia, es como un misterio realmente, es un misterio que no lo vas a lograr entenderlo todo, porque cada cosa tiene como, hace sentido cuando ya está lista, cuando se gesta, pero sí, pero definitivamente se debe fusionar, pues, porque la muerte es esto que nosotros somos en espíritu, es esto, esta lección de quitarme este traje, este personaje, esto que vine a hacer, y seguramente continuaré en otro plano, con otro personaje, Yo con otra siento forma.
se puede dividir, creo que para entenderlo y para estudiarlo, o sea, en un sentido. Y también como desde Claro, cultural, también tiene como otra noción. Creo mucho en la espiritualidad, creo en la comunicación, creo que como que tengo esta idea de que las almas están de alguna manera en grupos y van y vienen y vamos y venimos según el aprendizaje. claro, Y al mismo tiempo creo que según la cultura, pero nuestra cultura occidental, sí tiene como este apego a lo físico, a la forma y al cuerpo y a la claro, vida sobre todo. O sea, es como que, como si no supiéramos que nacemos para morir de alguna forma. O sea, aunque claro. suene así, medio fuerte, Duro. pero claro, pero es que nacemos y luego, o sea, todos tenemos garantizado, digamos, ese paso Claro, es un pacto finito, es un pacto que tiene unos créditos que se contado. van dando a veces ni siquiera con los años, porque si no, no se morirán los niños. Claro. Entonces, por eso a veces es tan impactante cuando se mueren los niños, porque pareciera que hay algo injusto de que se muera un bebé de una enfermedad grave y tal, pero ese bebé vino a, y como, aunque sea chiquitito, aunque acabe de nacer, es un alma que, cuánto bagaje tiene, cuánto tiempo, y buscar el aprendizaje que deja en la familia. Y si lo pudiéramos ver y sacarlo del dolor, que pase el dolor y luego ver el aprendizaje que traía esto, hay mucha gente que sí lo logra, que por ejemplo que se muere un hijo de cáncer, después quedan trabajando con otras mujeres en ayuda, entendiendo el proceso, y eso es parte de que acepté esto que me trajo Pero también hay gente que se queda del otro lado del que se dolor. quede en el otro lado, claro, Eso que se también quede en el pasa otro lado. porque, bueno, sí, yo lo he visto en procesos terapéuticos en donde, e incluso el dolor es tan grande que, o sea, que ya no pueden vivir, digamos, de la misma manera. Yo uso un ejemplo en Claro, constelaciones familiares que es que cuando, ejemplo, cuando una mamá, se le muere un hijo, es como una casa que se queda sin un cuarto sin luz para siempre. para siempre. De pronto la casa tiene luz en otros cuartos, pero ese cuarto nunca más va a tener luz. Entonces así pasa, así como es como con la madre, con los hijos, de pronto puede pasar con otras personas y alguien que fallezca. Una pregunta que me da curiosidad es, ¿cómo fusionas tú en lo laboral o en tu desarrollo, en lo que haces en el día a día, como la parte espiritual con la parte del acompañamiento? Porque de alguna manera es un poco lo que te decía, cuando estudias tanatología y eso, la parte espiritual no, ni la parte espiritual ni la parte religiosa es tocada. O sea, se habla del duelo como muy científicamente y el acompañamiento y los pasos, bueno, otra cosa. Pero, ¿cómo sientes tú en tu experiencia, que esto es en primera persona, que logras como fusionar ambas cosas? Porque tú tienes ambas, digamos, ambos mundos en tu haber. Claro, yo creo que se fusionan como de manera muy instintiva, natural, porque a veces yo nunca había planteado mi rol en ninguna de los acompañamientos, sino que estaba presta allí como profesionalmente, como enfermera, pero de alguna manera yo tenía una visión distinta y yo me dejaba guiar por lo que pasaba, por acompañar a los familiares, por hacer preguntas, por hacerles saber que este es su tiempo, que se debe respetar, que no hay hubieras posible, que aprovechen el tiempo de acompañar, de despedirse, de saldar lo que no fue saldado. Todos estamos aprendiendo a amar de maneras distintas, entonces, de que no quede culpa, de gestionar esto, de que no quede culpa de que porque no hice más o no hice menos, porque no llegué, incluso esta culpa que se vive ahora de no acompañar a nuestros muertos porque estamos lejos, también hay que manejarla porque nada hubiera sido distinto. Y eso era un traje. Ese era un traje que se quitó y claro, nosotros culturalmente tenemos esta creencia de acompañar al último adiós, ver que quedó enterrado, todo este cuento que es cultural, pues, pero la gente que se ha muerto afuera queda con mucha culpa. Entonces, gestionar esto así para mí es natural. Así como yo te digo, pues es tan natural que yo no tengo un plan,
porque cada evento va a ser diferente. Hay eventos en donde solamente he guardado silencio para la gente que está allí, porque eso es lo que amerita el momento, que estén en silencio, que no haya palabras, que solamente haya presencia. Y Y con todo cada, y que no he abierto la boca, gracias por estar, fue una contención y yo no abrí nunca la boca. no, y cada familia y cada paciente yo creo que requiere algo Es diferente. diferente, No es. diferente, claro. ¿Y tú en este momento estás canalizando en tu presente o eso te Bueno, pasa solo o sea, tú tienes alguna... Porque, por ejemplo, quien hace registros akáshicos y sea como cliente o como alguien que abre los registros, que puedes creer o no, pero bueno, canaliza información del otro. Entonces, la pregunta viene por ahí, que si tú lo estás haciendo en este momento o te surge a veces la información, te baja la data. sí, como que me voy a la data y bueno, y si llega información igual yo de inmediato la bajo, como que esos temas siempre tengo el canal bien aperturado. Por ejemplo, alguien en estos días me contaba de un señor que murió, pero él en vida era súper relajado, muy bochinchero, bailaba hasta la propaganda. Y entonces mi amiga me llama y me dice que se murió la persona y que además que fue impactante en la cama y tal. Entonces, yo lo veo, de inmediato él me muestra la imagen que estaba en una rueda giratoria y se salió jugando jugando. Y entonces, y así como él era. Entonces yo digo, wow, te fuiste tal como viviste, pues en broma, y qué bueno. Y entonces ella dice, ¿qué mensaje me daría? Y él habla muchísimo, le dice que tales y cuales cosas. Entonces, oye, pero solamente él pudiera haber dicho estas palabras tal cual como lo dijiste, y ya, y pasa allí y listo. Entonces, hace que esta persona resuelva este duelo ya, que sepa que esto pasó de manera ligera, que no sufrió para irse, que se fue, aunque no lo tenía planificado, pero ya estoy listo para salirme del juego. Me salgo y Claro. sin drama. La visión también, por ejemplo, que tienen otras culturas, incluso, por ejemplo, la mexicana, que si bien es Latinoamérica, es diferente a la venezolana y a Sí, las del sur, está esta cosa de que los muertos de alguna manera siempre están con nosotros, o sea, es como una conexión que va más allá del cuerpo y que un sí, poco como decía la película Coco, la de Disney, de esto de, o sea, mientras te recordemos, vas a estar ahí. estás. Entonces, a mí me parece muy lindo tratar de verlo así. Entonces, yo tengo una conexión con la muerte posiblemente desde después de hacer constelaciones, también varió un poco, porque en constelaciones familiares hay mucha información que viene de las generaciones anteriores y que se muestra en el campo cuántico cuando se hace la constelación y que a veces te sorprende. Y entonces, en Sí, general, las palabras que se dicen para los muertos es, te dejo en la muerte y yo me quedo en la vida mientras pueda. Bendíceme si me quedo con vida. Mírame con bien si además disfruto de la vida que tengo. Y en las experiencias que he tenido, y no sé si tú te recuerdas alguna que hayas tenido, que en las constelaciones familiares los muertos tienen mucha más paz cuando los dejan tranquilos, cuando los dejan ir. claro, claro. Y es un Sí, trabajo totalmente. fuertísimo. Entonces yo creo que a partir de ahí, no sé si entendí o entendí en el alma este proceso y, y me gusta vivirlo con paz, sabiendo que es una transición, que es un poco lo que te Claro, enseña. ahí amplifica la visión que tenemos de la muerte porque pareciera que es un castigo. Para mucha gente la muerte es un castigo. Sí, o el fin. Entonces lo veo así como que, y lo veo, y si lo veo como castigo, voy a buscar todas las opciones para que eso no hubiera sido. Y claro, hay muertes que son impactantes. Y para una persona que está en duelo, que tiene un impacto de haber perdido a alguien así de inmediato, que no estaba planificado, que tenía juventud, pero si lo vemos más allá en el alma, en donde ya ese pacto estaba hecho, Claro. entonces Además, no, hay un tema, yo creo que para abordar la muerte o el tema de la muerte,
es necesario abordar el tema de la vida y, y preguntarnos, creo que es una pregunta para mí diaria de cómo estoy viviendo hoy. O sea, si hoy fuese mi último día, que bueno, no es una pregunta que me hago a diario, pero de vez en cuando me la hago que si hoy fuese el último día, estaría haciendo esto que estoy haciendo, cómo me quiero sentir, o sea, lo quiero vivir así. Me explico, porque me parece importante eh, como ir lo más liviana posible en cuanto a emociones, a pesos, a cosas no dichas o cosas dichas, que quede claro todo. Claro, Me explico. Y creo que esa es una, no sé, una manera linda como de transitarla. Porque al final no sabemos. claro, transitar la muerte desde la vida, desde estar vivo, de estar aquí, de acercarme lo más que pueda a mi propósito, de Ah, acompañar, de dejar un legado, de ¿y cómo tú quiero que me recuerden, todo. crees que la gente sabe cuándo se va a morir? Hay personas que sí, hay personas que sí, Aunque sea y abrupto ya, porque cuando se trata de pronto una enfermedad y la persona está en cuidados paliativos, a veces sí. Y claro, aunque no ya, muchos momentos ya está en la espera, pues, ya está claro. como en el bandejón de la espera, ya la aceptó, ya la espera. Ah, Pero normalmente cuando tú hablas con personas que han tenido fallecimientos abruptos, sorpresivos, algo inusual pasó mm, ese día. La gente se comportó de manera diferente. ok. La gente hace retrospectiva y dice, ese día estaba más feliz, comió lo que quiso, Mm, me abrazó distinto, sentí la despedida y no lo logré ver. Y la gente normalmente, todo el que se va así de manera, tiene así como la sensación de que hubo una despedida previa. ok. Y o sea, lo tienes como dentro de tus experiencias, sabes ¿tienes algún caso o te acuerdas de alguna historia vinculada así? ¿Que te han dicho eso? No, sí, tengo mucha gente que me ha dicho así esto de que ese día, no sé, se puso una ropa nueva que tenía guardada, comió con más gusto, se despidió y sentí que fue una despedida que quedó helada, pero yo en lo cotidiano no lo vemos luego Claro. cuando armamos todo lo que pasó. ¿Hay algo Pero sí, sí, del, muchas, muchas. hay algo del proceso, tanto de, por ejemplo, canalizar o escuchar la parte de medium o la parte de acompañamiento, de todo ese proceso hay algo que a ti te guste más en el sentido de que te dé paz o que te alegre el alma ayudar a alguien? Sí, yo creo que todo esto, o sea, lo que más me gusta es que la persona entienda el duelo y, o sea, que se haga más llevadero este proceso. Cuando yo de alguna manera lo comprendo más allá de mi mente chiquitita, Mm, y me paso, digo, bueno, sí, acepto, así que se vaya, así recién, esta semana se murió la hermana de una buena amiga y la señora estaba, le descubrieron el cáncer muy avanzado y tal, y ella no aceptó el tratamiento. mm, Y yo le digo que bueno que no lo aceptó, porque igual va a ser para sufrir más, que disfrute el tiempo que le queda como está, íntegra como está. Bueno, la señora ya se murió y yo le digo, honra su coraje de decidir esto, de vivir lo que le queda con plenitud, dale comodidades, pasen tiempo rico, hagan recuerdos, nuevos recuerdos para esta despedida. Y bueno, eso ella hizo y ya la señora falleció y me dijo, mira, esto que hicimos, esto que me dijiste, estas palabras porque hablamos por teléfono, estas palabras que me dijiste me han ayudado tanto a no caer así al vacío con esta muerte, porque en otro instante yo me hubiera quedado pensando por qué no le pusimos la quimio, por qué no le sacamos para Estados Unidos, para Hollywood, y hubiéramos hecho un escenario de salvación, pero con todo para que se muriera luego y la dejamos cumplir su voluntad. Y eso me ha dado un alivio porque porque ella también es enfermera, si yo no te hubiera entendido todo lo que me dijiste, yo estaría ahorita dándome puñaladas de culpa
por no Claro. haber movido toda Venezuela para un tratamiento. Lo que pasa es que también el duelo, y es debatible, yo la verdad creo que es así, que el duelo muchas veces no es por la persona que fallece, Es es por por el mí. dolor que yo siento porque esa persona ya no va a estar, porque la voy a extrañar, porque me duele a mí. Después yo necesito transitar y ver qué hago con ese dolor, porque además a mí me pasó una vez que una amiga perdió a la mamá y no sé, me llama como a las 3 semanas y me dice, me siento súper culpable porque hoy estoy feliz. Entonces, claro, tenía esa cosa interna de sentir como que, ah, ya no me duele la mano. No, le dije, mira, parte del proceso, además tiene. O sea, igual en algún momento Claro, vas a volver a sentir placer, felicidad, se lo puedes dedicar a tu mamá, ese momento, honrarla a través de tu felicidad, que de alguna manera es lo que se hace a través de las constelaciones familiares también. claro, yo creo que esa gestión de la culpa es inicial, porque inconscientemente yo creo que queda una culpa de quedar vivo, de por qué no me fui en tu Bueno, lugar, eso está o estudiado. cómo puede estar tan bien si ya tú no estás. Eso está estudiado que se llama el síndrome del sobreviviente, que pasa mucho en Sí. los accidentes. Cuando Ujú. alguien, se mueren varios, por ejemplo, en un accidente de auto y queda uno vivo. Y de alguna Sí, manera claro, tiene está eso, culpable. le pesa, y eso en constelaciones lo hemos visto, que cuando mueren Sí, sí. varios, entonces el peso de la vida es como que yo tengo esta bandera, la tengo que cargar, y es dificilísimo para la persona hasta que lo comprende y lo entiende. Claro, y la gente queda con esta culpa porque queda con esto hubiera, si yo hubiera hecho esto en vez de aquello, si lo hubiera llevado a este hospital en vez del otro, si lo hubiera subido la cabeza en vez de dejarlo dormir. Entonces, esa culpa, porque la gente se queda gestionando esa culpa buscando posibilidades de vida y eso es lo que le crea es más culpa. Entonces, por ejemplo, ella lo entendió que debe respetar ese proceso de la hermana y lo entendió así como que, bueno, tiene razón, ella decide, todavía está bien y puede decidir, no quiero tratamiento, voy a disfrutar los días que me quedan, bien, y punto. Ya Claro. ella la exonera de la culpa de que tenía que hacer toda la gestión y ponerse la capa, la salvadora, y ¿Y, y qué, no, entonces lo y- gestiona distinto cuando se va. y qué pasa según tu experiencia, por ejemplo, como enfermera y acompañando a personas en esos últimos momentos? Cuando hay una negativa, por ejemplo, de parte de la familia. O sea, cuando hay una resistencia tan grande de no quiero que se vaya, hagan todo. ¿Cómo se vive o cómo lo ves tú? Bueno, eso se ve mucho, pues, sobre todo la gente que le dice al paciente lucha, no importa cómo vas a tener calidad de vida, sino lucha, tú puedes, quédate con nosotros, como no, y entonces hacer entender al familiar cómo se va a quedar esta persona con la calidad de vida que va a tener. El egoísmo que opera allí, porque la que no quiero sufrir soy yo, así se quede ciego, sordo, mudo, yo quiero que se quede. Pocas veces vi personas pidiendo, y fueron dos padres, pidiendo que los hijos los ayudaran a morir, Mm, que no se quedaran en esas condiciones porque no merecían una vida vegetal, por ejemplo, para no. de esa forma, sí, No sí. sigan haciendo más nada, paren todo lo que están haciendo, porque claro, también, por ejemplo, en los cuidados intensivos hay mucho de los médicos de querer jugar a ser Dios. Yo te salvo, no importa cómo quedes. Lo importante es que en mi estadística saliste. Claro, Entonces, esa es una visión que tiene, por ejemplo, este doctor español que se llama Enrique Benito, que él dice que está formado como oncólogo, pero ahora se dedica a los cuidados paliativos y dice eso, que los médicos están formados para salvar, como para ganar y no para perder, porque creen que la muerte no es para una pérdida. Y al final, él ha aprendido por su experiencia y bueno, es increíble lo que hace y lo que ha hecho, esto de acompañar y de poder decir que sí y aceptar. Si yo te pregunto, a ver, yo no sé si lo podemos poner como en numeritos pero si yo te pregunto algunas recomendaciones, porque nos pueden ser consejos, como para transitar, digamos, sí, transitar la transición, vamos a llamarlo así. ¿Qué dirías tú? para el que se queda, o sea, para los Desde familiares. donde lo quieras agarrar, para ambos puede ser, pero desde Porque, por donde te ejemplo, nazca, ahora, para, se te para surge. los pacientes cuando ya se van, por ejemplo, decirle que lo han hecho muy bien, que ya no es necesario, que todo va a estar ajustado,
que el mundo se va a ajustar con su ausencia. Se va a ajustar porque es necesario que por supuesto, la gente que, por ejemplo, que deja hijos pequeños, le cuesta más trascender e irse realmente, porque yo estoy convencida de que algunos se quedan a cuidar a los hijos. Es alguna manera que pactan y yo me quedo a cuidar a estos hijos que estoy dejando pequeñitos, a cuidarlos del más extremo peligro, no sé, a acompañarlos. Pero también hay otros que concilian esto de irse, incluso que hacen que otro prometa, prométeme que te vas a quedar con mis hijos Ok. para yo irme quieto y puedo dar el paso confiando en que vas a cumplir tu palabra. Y para la familia que se queda, bueno, esto de lidiar con gestionar esto de la culpa no hubiera sido distinto bajo ninguna circunstancia, porque así como tenemos una hora para nacer, tenemos una hora para irnos. A veces la podemos gestionar, adelantar, atrasar. Yo he visto gente negociando para quedarse y ha sido increíble. Por ejemplo, la paciente que yo tengo, que está en mi libro que dice que no quería arruinar la Navidad y se fue en enero. O sea, Claro. Bueno, eso también paciencia. pasa, hay como ciertos pactos ahí con la vida. Sí, tienes como estas fichas a último momento para usar. Entonces yo no me quiero ir en esta fecha porque no quiero que dañarle la Navidad ni esta ni las que vienen, porque va a Bueno, ser la Navidad de recordar que me fui. citando otra vez a Enrique Benito en el libro que él tiene que se llama El niño que se enfadó con la muerte, dice, y me parece una frase hermosa, además la dice mucho en las entrevistas, que el nacimiento, al igual que la muerte, está muy bien organizado. Y en eso hay que Sí, confiar. O sea, el proceso es como el proceso de nacimiento. El proceso de nacimiento, sea como sea, porque a veces puede pasar que rompas la fuente. A mí me pasó, yo rompí fuente prematuramente porque me agaché, o sea, y eso todo está bien organizado. claro, porque todo eso es Posiblemente evolutivo para el alma, todo para es todos los evolutivo involucrados. Y así para es, mismo todos. pasa con el proceso de la muerte. De mi lado, yo usaría dos palabras que me gustan, que es confianza, como confiar en el proceso y confiar en que hay algo más grande que está sucediendo y que nos va dar algo y nos va a enseñar y nos va a hacer como subir al siguiente nivel, sea cual sea ese nivel. Y el otro es aceptación. La aceptación para todo, Aceptación, total aceptación. el sí total para la vida y para la muerte, el sí total para la enfermedad y para el dolor, para la alegría y para la tristeza. Porque, ojo, hay gente que le dice también que no a la alegría. Sí. Es un Ujú. sí en general, o sea, lo que te va apareciendo en la vida posiblemente es lo que necesites, aunque no lo creas en el momento. O aunque no parezca que es Claro, y así. cuando hacemos esta gestión de esta rendición, como que dice consciente, que es un alivio, pues porque no depende de ti, no depende de ti la vida de otro. No, y ahí No de- es donde soltamos el control, si podemos, y suceden los milagros. Ahí es donde suceden los milagros. Ahí, claro, sí, exactamente. ahí, porque claro, soltamos lo que pretendemos La controlar, porque sensación, la no noción, controlamos y nada. el pensamiento de control que no es ese. Mira, Sí, ay, sí, Celi, bueno, mira lo que, o sea, esto se me está acabando el tiempo, para este video, pero a mí me encantaría, y yo te hago la invitación aquí, continuar con estas charlas y poder hacer varias entregas vinculadas al tema, que puede ser desde la espiritualidad, desde la tanatología, porque me parece un tema súper importante y me parece lindo como divulgar un mensaje, este, claro. sobre el tema. No, Así que, y que es de super ayuda, porque hay gente que incluso después que pasa la etapa del duelo, se queda como no lo ven constelaciones, pues se queda en este vacío de no estoy, que estoy medio viva, claro, estoy transitando igual la muerte, te acompaño a la muerte, igual que tú, o me enfermo de lo mismo que tú, te acompaño de diferentes formas y es inconsciente, yo pienso que estoy operativa porque ya volví a la vida, pero medio muerta. claro. No, y la importancia también del duelo, eso sería como un súper tema. La importancia también de Sí. transitar el duelo con conciencia, sobre todo Claro, para, incluso de los duelos que no están visibilizados, que no son posibles, porque no todos los duelos están visibilizados. sí, son Y a duelos veces nos quedamos en grandes duelos.
Nos Claro, los duelos quedamos en, que no son autorizados o desautorizados. sí, Eso es importantísimo. Y la vida nos está dejan como en llena. suspensión en la vida. Te agradezco mucho el tiempo, la charla. Vamos a hacer más tertulias de estas. Después yo voy a poner aquí tus redes sociales para que te sigan y si tienen alguna pregunta lo pueden hacer. Yo quiero seguir haciendo Sí, esto. Este, siempre estoy ahí a la orden. igual yo. Respondo lento, pero respondo. Ahí Y están mis teléfonos, está todo. te dejo, no sé, un espacio para que te despidas y cierres como quieras cerrar tú. Bueno, gracias por la charla. Siempre es bien rico. Se pasa rápido el tiempo. Y nada, que la gente busque ayuda si no puede gestionar ese dolor, si es tan grande. Que busque ayuda si está por gestionar un duelo con alguien que esté grave, con alguien que ya está para irse. También se puede gestionar. Incluso podemos ver que eso ha sido así como bien satisfactorio a nivel terapéutico de ver cómo la gente cuando no logra irse y revisamos, oye, han dejado cosas, regalos increíbles, increíbles. Por ejemplo, una vez se iba la mamá de una amiga, una señora que vivió con una rigidez para ella misma, pero así que era una Thatcher con ella misma. Y cuando le dice a la hija, no lo hagas igual que yo, por favor, no, porque claro, ella la crió para esto igual, pero cuando ve que se va y no vivió, wow, decir no lo hagas igual, equivócate, equivócate, enamórate, desenamórate, brinca, tírate de parapente. La señora tenía unas ganas de vivir que se ahogó, que yo quedé impresionada de lo que la señora se veía tan dura y estaba tan blanda por dentro que después era así como que, y se murió casi que de Posiblemente, inmediato, como que necesitaba hablar porque ya ella estaba muy grave y no hablaba y necesitaba decir tantas cosas a las posiblemente hijas. ahí va su aprendizaje. A lo mejor ahí va por Sí, sí. Por ahí. ejemplo, otra que no se iba y vimos por qué no se iba, porque ya la familia estaba, oye, ¿será que es inmortal porque está sufriendo? Los médicos, todo, oye, pero si agonizaba un día y el otro día se recuperaba un poco y tenía muchos días en esto, entonces me contactaron. Y resulta que no se iba porque ella no dejó que su hija creciera. Y para ellas, esta hija, que era la única hija que tenía además, esta hija que estaba dejando no estaba preparada para la vida, porque ella no la dejó crecer. Entonces, que la chica supiera que tenía permiso para crecer y para ahora hacer lo que quisiera con su vida, la señora se fue de inmediato. Así como que, oye, era así como que ella tenía tanta culpa de no haberla dejado vivir y crecer que no se podía ir. Entonces, cosas así que, bueno, uno nunca sabe lo que va a encontrar. Pero Bueno, sí que busquen ayuda, que una ayuda, que eso es importante. Yo cerraría con una frase, sí, lo que te dije el otro día, que es que la vida y la muerte comen en el mismo plato. sí. Y bueno, y ya está. No hay mucho más que decir. Y todos estamos a la misma distancia, porque cuánta gente no se muere antes de alguien que tiene un diagnóstico fatal, Sí. cualquier cantidad. Entonces, como decía mi abuela, nadie se muere ni antes Y ni después. después. Nadie se muere en la víspera. Exacto. Bueno, te doy las Entonces, gracias. Esto es Tertulias desde Volver a Amarme y vamos a seguir con este tema que me parece increíble y que con gusto, sí. un besito. Un Gracias. abrazote. Chao.